buenas tardes, señores auditores de Radio Portales. Aquí estamos en el programa Vamos, Somos Chilenos en Valparaíso. Vamos a estar aquí con Francisco Martínez. Desgraciadamente, por razones laborales, nuestro conductor, Carlos Martín, no ha podido asistir el día de hoy, pero aquí con Francisco Martínez estaremos informando y comentando respecto de las opiniones que tenemos en los diferentes temas que están aconteciendo en esta semana. Todas las semanas siempre son bien noticiosa. Así que ustedes, señores auditores, que van en el taco, camino de regreso a su casa después de una ardua labor de trabajo semanal, los vamos a acompañar con algunos comentarios que a lo mejor le pueden interesar y conocer de más cerca de la opinión de los ciudadanos comunes y corrientes como somos Francisco, Javier y Daniel de la Hoz, que les habla en este momento. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estimados auditores, y un agrado estar una vez más con ustedes, ya terminando la semana, una semana bien noticiosa, bien movida. Bueno, ya no sé si nos podemos asombrar, hemos perdido la capacidad de asombro con tanto escándalo, con tanta cosa, pero igual parece que como que le va dando vida a los comentarios que nosotros hacemos y a la noticias del día a día. Esperamos tener un entretenido programa para ustedes también en el día de hoy. Así es, Francisco, en realidad, tal como tú dices, estamos muy escandalizados con todas las cosas que están pasando en nuestro país. Y lo que realmente me tiene más escandalizado es el asunto del director de Servicio de Impuestos Internos de nuestro país. La noticia y una entrevista muy completa de una periodista de televisión, doña Connie Santamaría, si no me equivoco, hizo una investigación respecto de lo que pagaba o no pagaba el señor de impuestos internos, el director, ¿ah? Y detectó de que este caballero hace 9 años que no pagaba contribuciones por una casa de importantes dimensiones que tiene cerca de la laguna de Aculeo. Entonces, a mí realmente me indigna porque uno con mucho esfuerzo y la gran parte de los chilenos, que él dice que somos ricos porque pagamos contribuciones, él no las paga. Entonces, pucha, ¿qué se puede hacer? Como dice este niño Sergio Feito en su programa de todos los días a las 20 horas, nos sacan plata, nos sacan plata, nos sacan plata en una forma descarada y el señor de impuestos internos, que el que nos saca las plata para pagar contribuciones, él no paga contribuciones, 9 años no pagando contribuciones. Y si no es por la investigación periodística de esta señora de un canal de televisión, nos habríamos mantenido en la ignorancia. O sea, el periodismo es el que está descubriendo y desatando todas las cosas. Recuerden ustedes, señores auditores, que también el periodismo fue el que descubrió el caso Monsalvo, porque si no hubiese sido por el periodismo, aún estaríamos ignorantes de este tremendo eventual crimen, ¿no es cierto?, en que hay una presunta violación a una subordinada. Pero no nos alejemos del director del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuál es tu opinión? Tu sensación es de rabia, de angustia? ¿Estás contento, no contento, etcétera, etcétera, etcétera? Mira, al principio, por supuesto que cuando uno se entera de la noticia es muy molesto, muy desagradable, porque el esfuerzo que hacemos todos los chilenos por pagar nuestras contribuciones, por estar al día con nuestros compromisos financieros y poder sacar adelante nuestra familia, todos los días requiere un esfuerzo en el cual nacimos, nos criaron y hemos seguido sacando adelante nuestras vidas. Bueno, y que de repente alguien se salte la fila y, y con extraños argumentos, la verdad es que da mucha rabia. Eh, yo, sin embargo, no quiero, sin que esto signifique justificar ni mucho menos lo que está hecho, porque lo que está hecho está muy mal, menos aún viniendo de la autoridad que tiene que exigirle al resto de los chilenos el correcto pago de sus impuestos y las contribuciones. Sin embargo, voy a ir a la persona Javier Echeverry. Este señor es un señor bastante mayor ya hoy en día, y este señor fue el que cambió el servicio de impuestos internos. Antes era engorroso, era un trámite tras otro, era una cosa, pero que no había por dónde, no había por dónde empezar, cómo hacerla, cómo abordarla. Era todo una,
una maraña de papeles y de trámites que no tenían fin. Y este señor, la verdad es que hizo bastante más simple la cosa y le llevó tecnología al Servicio de Impuestos Internos, la digitalizó. Este fue como el punto de partida de la digitalización del Estado de Chile, que fue un avance bastante grande, bastante importante, y yo creo que este es un gran mérito que tiene este señor. Bueno, hoy en día este señor ha hecho cosas que él las plantea como que como que le baja el perfil, como que es un error, como que es muchas cosas. Eh, yo creo que este señor está como bastante mayor para lo que el cargo que tiene en este minuto. Creo que tiene que resolver sus problemas y a lo mejor tomarse un descanso, porque hoy en día ya las cosas, el legado que tenía, la imagen que existía de él como persona, de todo lo que hizo en la etapa previa, se está echando a perder por estas cosas que son realmente indignantes, por cierto, una falta también, todo lo anterior, pero no le restemos mérito tampoco a lo que mucho hizo ese señor por Chile y por avanzar en el que el Estado fuera digitalizado, tuviera un cambio, No, yo estoy totalmente de Daniel. acuerdo contigo en el asunto este de haber traído un poco de progreso al servicio de impuestos internos, porque antiguamente era bien engorroso y mucho papel. Pero yo creo que en realidad eso no significa que lo podamos exculpar, digamos, de esta No, falta tan grave que ha cometido, por cuanto está bien que se digitalice y se tecnologice el servicio de impuestos internos, pero ha hecho cosas malas en realidad. Por ejemplo, cómo se calculan las contribuciones es una caja negra, ni él sabe cómo se hace. Es un no algoritmo que sabe. nadie conoce. Entonces, le suben las contribuciones a una persona que compró su casa hace 30 años atrás y hoy en día las contribuciones se le han subido 4, 5, 6 veces. ¿Ah? Una persona Sí, compra su casita con su terreno, decide ponerle una piscina, viene impuesto interno y le suben las contribuciones. Decide poner una reja más fuerte, viene impuesto interno y le suben las contribuciones. Resulta que quiere cambiar el techo por un techo de mejor calidad, viene impuesto interno y le suben las contribuciones. A pesar de que esta persona y muchas personas, y la gran parte de las personas, ya han pagado su casa, le han pagado los impuestos al país, han pagado el crédito hipotecario, han pagado todo, pero viene impuesto interno y les sigue cobrando contribuciones. Y lo peor, Francisco, es que si tú no pagas las contribuciones, creo que son 2, 3 o 4 o 5 periodos, viene impuesto interno y te demanda ejecutivamente y lo primero que hacen es embargarte tu casa. Y si no puedes pagar, viene el remate y te quitan la casa. Y este señor pasó 9 años y nadie hizo nada, siendo él el director del Servicio de Impuestos Internos. O sea, 9 años en que este hombre debería haberse rematado y recontra rematado su casa, pero para el ciudadano común y corriente no hay tutía. Entonces, esa es la indignación que hay. Y por lo que ciertamente. explicaban ahí, y explicaba la señora Santa María, resulta que el avalúo de la casa que tenía era creo que 100 millones de pesos, que el diputado o el senador Bianchi dijo, se la compro, porque valía 100 millones de pesos una casa, son dos casas, una de 270 metros cuadrados y la otra que construyó de cerca de 300 Como metros cuadrados. 400. 400 metros cuadrados, ¿no es cierto? Y todo evaluado en 100 millones de pesos. Entonces ahí saltó el senador Bianco, le compro la casa de inmediato, le compro la propiedad. Bueno, pero cuando se detectó esta avalúo, curiosamente, curiosamente al día siguiente, impuesto interno aumentó la avalúa sobre 300 millones de pesos. Entonces, él dice, mira, escuchen lo que dice, que esto es lo que más me indigna. Él dice, mira, es que yo voy a cumplir con la ley, así que voy a pagar los últimos 3 años, que es lo que exige la ley, ¿ah? Va a pagar los últimos 3 porque eso es lo que manda ese, que yo cumplo con la ley. No, señor, usted no ha cumplido con la ley, porque la ley dice que todo chileno que tiene una propiedad debe pagar contribuciones. Y usted estuvo 9 años no cumpliendo con la ley y va a pagar 3 años y los otros 6 años usted no los cumplió, no cumplió con la ley. Entonces no venga a decir que yo cumplo con la ley y nosotros cumplimos con la ley, porque parece que la ley es para los demás chilenos que no tienen los privilegios que usted tiene. Además, Francisco, esta persona gana cerca de 12 millones de pesos, ¿no? Y creo que el líquido a pagar, a recibir, anda cerca de los 9 millones y tanto, cerca de los 10 millones de pesos.
y no tiene para pagar las contribuciones o no quiso pagar las contribuciones. Él siendo el director de impuestos internos, desde un punto de vista moral, de haberse preocupado, oye, ¿cómo están mis contribuciones? ¿Estoy bien yo? Yo no puedo tener errores, no puedo tener cosas que me las saquen más adelante. Él perfectamente podría haber dicho, ya sabes, me tienen que cobrar las contribuciones, ¿va? Lo mismo que la señora Isabel Allende, que tampoco pagaba contribuciones por su parcela ahí cerca de Curacaví. Entonces yo digo, Francisco, si este caballero va a estar eximido de pagar, de no pagar durante 6 años contribuciones, porque de los 9 años solamente va a pagar 3. Luego van a quedar 6 años que, digamos, prescribieron, no se les puede cobrar. Y va a dejar de pagar 6 años. Entonces, yo en el programa de ayer le mandé a la señora Magdalena Mervilá, oye, aprovechando que está en el programa, ¿por qué no propone lo siguiente? Que en los próximos 6 años se le exima a todos los chilenos de pagar contribuciones para compensar los 6 años que no va a pagar el director del Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que eso sería Bueno, lo justo, ¿no es cierto? ¿Ah? sí, por Durante cierto, 6 de años todas se nos maneras. exima de pagar contribuciones para Sí. compensar esta frescura y esta cara, no sé cuánto que hablan algunos políticos por ahí, de que no se pagan contribuciones. Entonces, yo creo que es un tema que va a dar para mucho y están exigiendo. Ah, y lo otro que el presidente nada ha dicho, pues, una persona que comete una estafa, porque en realidad le roba a los chilenos, porque esa plata de contribuciones va para ayudar a la gente más pobre, se supone, ¿no es cierto? Va a las municipalidades, cosa de que se puedan mejorar los asuntos de salud, los asuntos de educación, etcétera. Es un robo en el fondo que se produce porque en realidad en vez de entregar esa plata se la guardó en el bolsillo. O sea, entonces yo creo de que debió haber renunciado de inmediato. Oye, ¿sabes? Yo en realidad metí las patas, no fui capaz de manejar mi propio patrimonio, mi propia responsabilidad, mis propias obligaciones, me debo ir. Y el presidente de la República nada ha dicho. No sé cuál es tu opinión ahí. Mira, yo creo que en la arista política, en realidad, el gobierno ha salido a prestarle ropa al, eh, al- al actual director del Servicio de Impuestos Internos, don Javier Echeverry, donde sale el ministro de Hacienda, que es su jefe, Mario Marcel, a decir que todas las explicaciones que ha dado el director del Servicio de Impuestos Internos las encuentra plausibles, es atendible todo lo que él dice, como que habría justificado él todo el esfuerzo que ha hecho durante todos estos años para inscribir su propiedad y además hacer el reconocimiento. A mí me llama mucho la atención de que él culpe al mismo Servicio de Impuestos Internos porque no lo fiscalizaron en su oportunidad. Y que porque resulta que la propiedad, si bien no tiene recepción municipal, el Servicio de Impuestos Internos puede cobrar las contribuciones de oficio sin recepción municipal. Y eso lo hace por la vía de la fiscalización. El mismo antes había dicho de que no sacaban nada con esconder las cosas ni nada porque tenían información muy buena, como dando a entender que a través de drones o de imágenes satelitales construían piscinas o hacían obras que iban en crecimiento de las propiedades y los iban a pillar igual. Así que no trataran de ocultar nada. Bueno, lo pillaron a él, lo pillaron a él. O sea, yo creo que se pasó, como se dice coloquialmente, tres pueblos con el tema este de inculpar a los más ricos, que eran los que reclamaban por el pago de las contribuciones. Eso causó mucho resquemor en toda la clase media, la gente que paga eh, en distintos lugares y donde ha habido muchos programas y muchas redes sociales indignándose por estas palabras del director y finalmente él tuvo que dar pie atrás y decir que no era el 20% más rico el que reclamaba. No, eran en realidad las propiedades que tenían el mayor avalúo, las que pagaban y que eso generaba reclamo. Pero nada dijo de por qué esas propiedades habían llegado a tener ese avalúo, donde ha habido lugares que han tenido un crecimiento en el avalúo de 1000%. O sea, y más encima, el director cuando fue citado a la Cámara a decir cuál era el algoritmo
por el cual se regía esta alza de los avalúos que justifican el pago de contribuciones, no lo pudo explicar. Dijo que había errores, que estaba complicado. No, al final fue todo un enredo. O sea, parece ser que nadie cacha nada lo que está pasando. Y perdón el lenguaje coloquial, pero de verdad es que parece que estamos en un terreno pantanoso, porque todo es confuso. Pero a río revuelto, ganancia de pecadores. Y aquí tenemos nada menos que al director saltándose la fila y evadiendo impuestos, mientras el resto, adultos mayores, a los cuales deben, porque no pueden pagar, deben sus contribuciones y les van a quitar la casa. Qué terrible, la verdad es que es una injusticia muy grande, y deja la sensación de que parece que estamos metidos dentro de la cueva de Alibaba, entre medio de los 40 ladrones. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no, esto es político. Esto es político y esto tenemos que cambiarlo. Yo creo que aquí esta es la punta del iceberg. Este es un grano de arena en un tremendo arenal. Este grano de arena, que se llama el director del Servicio de Impuestos Internos, representa a los que tienen que fiscalizar, a los que tienen que cobrarte, pero ellos no nacieron solos, no partieron porque se les ocurrió estar ahí. Detrás de ello hay todo un esquema político, está el Estado y, por cierto, hay un gobierno. Por lo tanto, yo creo que si no cambiamos esto, si no cambiamos el mundo político en las elecciones, estimados auditores, si no elegimos bien a nuestros candidatos, a nuestros parlamentarios en esta elección que viene en noviembre, vamos a seguir con estos casos y la verdad es que nos afectan a todos. Oye, Daniel. Francisco, creo que te equivocas un poco respecto de la cueva de Alibaba. En realidad tú te referiste a 40 ladrones. Yo creo que en realidad estamos hablando de unos miles de ladrones. O sea, la cueva de Alibaba es Sí. miles de ladrones, así que no son 40. ¿Ah? Pero mira, en realidad tú dices, la gente, digamos, sobre todo adultos mayores que compraron su casita, su terreno, construyeron, qué sé yo, con esfuerzo su propiedad. Muchos han vendido, digamos, su propiedad porque no han sido capaces de pagar las contribuciones. Y este caballero que tiene un terreno tremendo, con una piscina de 70 metros, creo que escuché en las noticias, dos casas de cerca de 300 metros, no paga contribuciones y no le pasa absolutamente nada. Y después con una desfachatez dice que yo cumplo con la ley y la ley me exige pagar los últimos 3 años, ¿no? Y los otros 6 años, digamos, pucha, topón para adentro. Entonces, por eso yo digo, oye, bueno, el Servicio de Impuestos Internos que compense a los chilenos que fuimos honestos, que fuimos responsables y que fuimos cumplidos, y se nos exima, digamos, por algún tiempo respecto del pago de las contribuciones para compensar este robo que ha hecho el señor director de Impuestos Internos, ¿verdad? Por otro lado, yo conversaba con amigos, digamos, eh, respecto a este tema de este caballero que no pagó contribuciones, y me comentaban lo mismo, de gente, digamos, incluso hablaba con un vendedor de una tienda aquí del mall, me decía, pucha, yo pago las contribuciones, estoy asustado porque tengo que juntar la plata cada 2 meses, cada 3 meses para pagar las contribuciones, y resulta que, pucha, y si no las pago, me van a quitar mi casa que la compré con mi señora hace 30 años atrás, 35 años atrás, ya la tengo pagada, cuánta cosa, etcétera. Entonces, pucha, es una raya, es una indignación tremenda, tremenda. Y bueno, y tal como tú dices, Francisco, yo creo que la gente tiene que saber a quién elegir para las próximas elecciones que se hacen en noviembre, porque en realidad no podemos tener gente de este tipo, porque en realidad el director, digamos, fue elegido por el presidente de la República, según él dice, por altas direcciones del Estado, pero no lo ha hecho bien, no lo ha hecho bien y el Frente Amplio y el Partido Comunista están pidiendo de que renuncie. Y él dice, no, no voy a renunciar. O sea, ni siquiera tiene vergüenza. ¿Ah? Ni siquiera- sí, oye, Oye, no es bueno. y que el Frente Amplio y la izquierda radical le pidan que renuncie, quiere decir que en realidad tienen a alguien preparado para que lo haga mejor para ellos. Para ello, O sea, puede ser también, sí, pero por otro lado, no ha habido ninguna opinión del presidente de la República, porque este es un cargo de confianza del presidente de la República, el director del claro. Servicio de Impuestos Internos. Y perfectamente le puede haber pedido la renuncia de inmediato. Es más,
Si este caballero fuera tan probo y tan honesto como él dice que es, No. al día siguiente diría dicho, ¿sabe? Voy a meter las patas, esta cosa no puede ser, es inconcebible, así que yo, señor presidente, pongo mi cargo a su disposición porque realmente he cometido un error que no tiene nombre y va a haber perjuicio de todos los chilenos. Y bueno, y el presidente nada ha dicho. ¿Ah? Bueno, no sé qué irá a pasar con este caballero, pero lo que me tiene a mí indignado, y no solamente a mí, sino que todo mi círculo que hemos conversado este tema, que es el colmo que tengamos que nosotros cada 2 meses estar pagando religiosamente contribuciones, porque si no las pagamos nos caen las penas del infierno. Y creo que el conductor de este programa, Sergio Feito, dice, yo debo creo que cinco cuotas, pero no las pienso pagar. Que me quiten la casa. Bueno, no pienso pagar. Si este caballero no lo pagó durante 9 años, ¿por qué yo tengo que pagar? Yo a veces pienso y le encuentro razón. Ah, no sé cuál es tu opinión ahí, Francisco. Mira, yo creo que están provocando que se produzca como una desobediencia civil respecto del pago de las contribuciones, los impuestos. Ya al final como que el país está cansado de tanto escándalo, de tanto robo, y parece ser que algunos le dicen, no, esto es incompetencia, incompetencia del gobierno. No, están metidos. Esto es como una trama criminal donde están organizando cómo enriquecerse, cómo allegar dinero a sus causas y a costa de todos los chilenos. O sea, no se ve mucha orientación para el bien común. Eso es lo lamentable, eso es lo más lamentable de todo. Por eso es que es tan importante que en esta elección que viene en noviembre tomemos buenas decisiones, porque tenemos que cambiar este gobierno y de verdad no nos puede seguir pasando lo que nos ha pasado. Fíjate que cuando llegó el 18 de octubre, después de eso, vino rápidamente la pandemia nos dio un poquito de descanso. De verdad que fue un recreo ese que tuvimos, como un veranito de San Juan. Pero después vino este nuevo gobierno. Inmediatamente partieron con la nueva constitución, el mamarracho, y casi nos borran del mapa. O sea, estos venían realmente con una intención muy torcida, o eran como diría algo así, como casi como criminales de la calle tratando de imponer sus ideas. Y bueno, afortunadamente el país salió adelante y le dio una respuesta contundente. Los dejó, pensábamos que borrados del mapa. Yo creo que los hizo aterrizar un poco, los hizo reflexionar y moderarse un poco más. Pero han seguido los escándalos y han seguido los robos de las fundaciones. ¿Qué ha pasado con las investigaciones? ¿Está la justicia metida también en este esquema? ¿Está en la fiscalía? O sea, parece ser que la organización del Estado de Chile está muy corrompida y esto tenemos que resolverlo. ¿Y cómo Así lo es. resolvemos? La mejor arma es nuestro voto. Este fin de año, en noviembre, tenemos que elegir bien y tenemos Bueno, ahí que cambiar vamos a ir el ritmo, hablando el más. rumbo Sí, de este sí, país. sí, tiene razón. Mira, en realidad, respecto, ya va a ir terminando este tema del tercer impuesto interno, en los países más civilizados, respecto a las contribuciones, lo que he sabido, por ejemplo, en Estados Unidos, la contribución que se fija es cuando tú compras la casa y ahí se te fija un cierto valor y esa es la contribución que tú sigues pagando durante todo el tiempo, se mantiene constante. Ahora, si a los años, 10, 20 años, tú vendes esa casa, se revalúa de nuevo y ahí se revalúan las contribuciones. Pero aquí lo hacen cada 6 meses te llega el revalúo, cómo va aumentando tu contribución. Además, debo decirle a los auditores que este era el caballero, el director del Servicio de Impuestos Internos, que además quería cobrar impuestos por las devoluciones de los impuestos. ¿Ah? O sea, si te devolvían una cierta cantidad de dinero, te iba a cobrar impuestos sobre esa devolución. Entonces, tú tienes que el Estado lo único que quiere es sacar plata, sacar plata, sacar plata. Escuchaba también a algunos políticos por ahí que decían, sobre todo el área del Frente Amplio, el área izquierda, de que las municipalidades, si se les quitaban las contribuciones, no iban a tener plata. Pero si la plata está en todas las contratas que tienen, pues, si, digamos, yo elimino a todos los amigos que están contratados en las municipalidades, te aseguro que tengo más recursos de lo que aportan las contribuciones. Bueno, este es un tema que seguramente va a seguir dando botes durante las próximas semanas,
Vamos a ver qué va a pasar con el Servicio de Impuestos Internos. Ojalá que se haga justicia y realmente al ciudadano común y corriente, al que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, tiene que tomar micro, tiene que una hora de viaje para allá, una hora de viaje de vuelta, etcétera, se le regularicen sus contribuciones y pague lo que realmente sea justo. Ahora, yo creo de que en realidad se deberían eliminar las contribuciones, porque en realidad o dejarlas solamente para la primera, eximirla en la primera vivienda, pero bueno, vamos a ver qué va a hacer. ¿Tú querías decir, nos queda un minuto, Sí, yo Francisco? quiero, como para cerrar este tema, decir que la solución que se adopte a partir de este caso tan dramático, tan escandaloso para el país, la solución que se adopte, no nos olvidemos de la senadora Allende, porque ella tampoco ha pagado contribuciones. Eso no. Sí, tal como tú decías, la punta del iceberg, vamos a ver cuántos más no pagan Sí, contribuciones. po. Creo que Sergio Feito en su programa nombró una lista de varios parlamentarios que tampoco pagaban contribuciones. Y no solamente de la gente en el Parlamento, yo creo que en todo el servicio público, en todos los amigos del presidente, no están pagando contribuciones. Bueno, Qué señores vergüenza. auditores, estamos dando término a esta primera etapa de nuestro programa. Vamos a una pequeña cortina musical y en algunos minutos estamos de nuevo de vuelta con ustedes para seguir comentando otros temas que también son de interés, sobre todo regional. Bueno, estimados auditores, esta tarde del día viernes, ya mediados de julio, terminando el mes de julio, continuamos con nuestro programa y como conversamos en el espacio pasado, ya hablábamos sobre el asunto del director de impuestos internos no pagaba contribuciones. Bueno, es una falta bastante grave y aquí nos vamos a caer siguiendo con el asunto a la delincuencia que está desatada en el país, ¿no Al es cierto? sicariato. Al sicariato, ¿no es cierto? Pero en realidad ya uno enciende la televisión, ve las noticias, es lo único que aparece, tres asesinatos por acá, cinco balazos por otro lado, una niña de 13 años muerta, un ajuste de cuentas por acá, una encerrona en tal parte, etcétera, etcétera, etcétera. Y delincuentes bien armados siguen asesinando, siguen matando, etcétera, etcétera. Bueno, lo vemos también aquí en nuestra ciudad, en Viña del Mar y en Valparaíso, como la delincuencia también ya ha aumentado tremendamente. Y especialmente en las calles más concurridas, como son la calle Conde, el área de Bellavista, sobre todo en las noches, bueno, en la calle Valparaíso, aquí en la plaza de O'Higgins, entre 13 y 14 Norte, donde anda una banda que es por todos conocida, es una banda de alrededor de 12 a 15 personas de alrededor de 15 a 20 años, y todos sabemos quiénes son y todos los vemos, pero no pasa absolutamente nada, la policía, digamos, los toma presos, así es que los logra detener, pero al día siguiente no están dándose vuelta por el mall, por la plaza, por el paradero 14 Norte, y uno con una impotencia tremenda. Te cuento, Francisco, que la semana pasada fui aquí a un pequeño negocio Oxxo, ya había oscurecido y lo tienen cerrado. O sea, tú tienes que golpear y te miran, y si eres digno de confianza, te abren la puerta y te dejan entrar. Bueno, entré a comprar unas cosas que tenía que me hayan encargado, y mientras estaba comprando aparecieron dos de estos que le llaman entre comillas flight, ¿no es cierto? Ahí tratando de entrar y golpeaban. Y las niñas adentro decían, no, a esas personas no les abrimos, esas personas no, no tienen cara de bueno, así que no les vamos a abrir. Entonces yo me di cuenta, no puede ser que la gente eran dos niñas vendedoras que atiendan el negocio con miedo. Y bueno, a mí también me dio miedo, que en realidad esta gente se mete con pistola, con esta cuestión y roban, matan, etcétera. Entonces, no podemos estar viviendo con miedo, Francisco. Andar en la calle con miedo, entrar a un negocio con miedo. No sé cuál es tu opinión ahí. Mira, yo creo que esta es una degradación que ha venido de menos a más por la falta de autoridad y la falta de control. En la imposición de la ley y el orden no ha ocurrido, sobre todo en este gobierno, que ha sido muy laxo en ese tema y peor aún, ha perseguido a los que tienen que hacer imponer la ley. Meten preso a los carabineros por cualquier cosa, o sea, los encausan, les liquidan la carrera, o sea, es una cuestión feroz. ¿Y qué, para qué van a prestar un servicio, para qué se van a arriesgar si al final o pierden su vida o pierden su libertad? Entonces, esa condición que ha estimulado este gobierno nos tiene como nos tiene y nos tiene muy mal. Hoy día
estamos en una situación que ya parece que a nadie le gusta hablar de una guerra, pero estamos en guerra con el crimen organizado. O sea, esta cuestión ya está muy desatada. Y pasa todos los días que tenemos cosas como desmembramientos, secuestros, y de pronto vienen las autoridades, dicen y hablan, no, estos son casos aislados. No, es que este es un ajuste de cuenta, como que si el ajuste de cuenta entre bandas rivales fuera una explicación como para adormecer al resto del público, como que si fuera algo natural, algo que tiene que ocurrir si ellos tienen que ajustar las cuentas. Por favor. No hablemos de ajuste de cuenta y menos hagamos de los funerales narcos una verdadera ceremonia. O sea, son como que si estuvieran enterrando al presidente de un país porque van escoltados por todos lados. O sea, es una cuestión tremenda. ¿Por qué se permiten esas cosas? ¿Por qué la autoridad no ejerce su rol de autoridad y controla ese tema desde el principio? Eso es lo que va degradando nuestra propia seguridad. Tenemos ciudades que podríamos decir, Valparaíso con mucha pena, parece que estuviera abandonada. Parece que ya no existiera autoridad que controle lo que pasa al interior. No hay comercio. Los bancos, los antiguos edificios que habían ahí están cerrados. El Mercurio de Valparaíso tapiado. O sea, uno dice, pero ¿y esto cómo ocurrió? ¿Cómo llegamos a esto? Esto viene desde el año 2019 prácticamente y después tuvimos un alcalde que promovía estas cosas. Por lo tanto, Valparaíso se ha ido deteriorando en un nivel terrible, terrible. Ojalá que algún día se recupere porque así como va, no va ni nadie, va a perder incluso este patrimonio de la humanidad, que lo había declarado la UNESCO. No van a venir los turistas, en fin, lo que nos podamos imaginar en desastres para una ciudad así, pero no es la única. Está también Santiago Centro con problemas, que las empresas están yendo a otras comunas, y así otros lugares en Antofagasta también hay mucha violencia, y si no paramos esto, de verdad que no sé si vamos a tener la oportunidad de volvernos a parar. Tiene que ser ahora. Tenemos que tomar una decisión y poder parar el crimen organizado. Y eso, si no lo hace este gobierno, tenemos que votar bien para que el próximo gobierno sí lo enfrente. Esto es lo primero, la seguridad. Y, por cierto, arreglar el Estado, porque la justicia, el Ministerio Público, las policías, Carabineros tiene un déficit de 35.000 carabineros, si ya no hay carabineros en las calles. Entonces, esto está deteriorándose, pero mucho, mucho desde nuestro lado, y el que avanza con este deterioro es el enemigo, el crimen organizado. Sí, es realmente un problema, porque tú dices, este gobierno ya no lo va a hacer, este gobierno ya No, perdió la capacidad de poder hacerlo. Y además, a lo mejor ni siquiera quiere hacerlo, porque no lo incentiva. claro, acuérdate que este niño que se fue de embajador a Brasil, amigo obviamente del presidente, dijo, hay que meterle inestabilidad al gobierno, al país. Y es lo que están haciendo a través del narco. Y Sí. muchas veces yo lo he explicado, que en el tiempo de la Unidad Popular, lo que metía inestabilidad eran los grupos terroristas, el MIR, el BOB, la Brigada Ramona Parra, etcétera, etcétera. Pero hoy en día no tenemos grupos terroristas, tenemos crimen organizado, ¿ah? Que es el equivalente, y el gobierno lo deja estar y lo deja estar y lo deja estar. Entonces yo creo que el gobierno no va a hacer nada. Eh, Tenemos este asunto de la delincuencia, y los carabineros, tal como tú dices, en realidad prefieren, digamos, que a lo mejor sigan delinquiendo porque si los toman presos se produce algún altercado, o este pobre delincuente es dañado, ¿no?, por un golpe de carabinero, por alguna cosa, pobrecito, derechos humanos, agentes del Estado, digamos, se han excedido en sus atribuciones y ese carabinero, tal como dices tú, lo meten preso y lo dejan sin trabajo y queda una familia sin su alimento, etcétera, etcétera. Entonces es un tema bastante delicado, bastante grave, que este gobierno no fue capaz de controlarlo, ni tiene siquiera la voluntad de controlarlo. Los carabineros
Yo lo veo acá hacen un esfuerzo tremendo, la Policía de Investigaciones hace un esfuerzo tremendo, arriesgan su vida, digamos, para tratar de controlar esta delincuencia y de proteger a la población y ni siquiera son apoyados políticamente respecto de poder eliminar esta lacra que tenemos en el país. Y todo esto gracias, como decía por ahí desde Fernando Villegas, en sus programas, gracias a la señora Bachelet, vengan, 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 que este es un país acogedor. Y lo mismo lo dijo el presidente Boy cuando subió, aquí todo el mundo puede entrar a este país, sea ilegal o ilegal, todo el mundo es bienvenido. Bueno, y aquí tenemos las consecuencias de una persona que ha sido totalmente irresponsable en sus dichos y en sus afirmaciones respecto a cómo manejar el país. Y resulta que los perjudicados somos nosotros, las personas que trabajan, que se esfuerzan diariamente. Y no lo digo tanto por nosotros, sino que hay mucha gente de más esfuerzo, gente joven que está recién iniciando su vida laboral, gente que se han casado y tienen que alimentar a sus hijos que están recién nacidos, tienen que levantarse todos los días 5 6 7 de la mañana, subirse a una micro que viene llena de gente, etcétera, y ahí están además sujetos a que lo puedan asaltar, como pasa en el metro de Santiago, ¿no es cierto? Y está pasando también aquí en el metro de Valparaíso, en que la delincuencia también se está tomando el metro. Y realmente yo creo que es una lacra que va a ser difícil de sacarle. Tal como tú dices, en realidad yo creo que el próximo gobierno, ojalá sea un gobierno que le ponga paro y pare este asunto desde un principio y con mano dura. Yo siempre decía que las penas hay que aumentarlas tremendamente. Que si yo, una persona, y pongo un ejemplo simple, que se roba un celular en la micro o en la calle, te roban un celular, ese delincuente lo pillan, ese delincuente por lo menos debería irse a lo menos 15 años de cárcel. Es que es mucha pena, sí, pero me aseguro que 15 años no va a estar robando celulares, ¿no? O una persona que hace una encerrona y hiere y lesiona, etcétera, ese hombre debe irse 30 años a la cárcel, ¿no? Es que es mucha pena, sí, pero me aseguro que 30 años va a estar sin hacer encerrona. Y yo te aseguro que esa va a ser una medida bastante disuasiva para que la delincuencia termine. Porque hoy en día delinquir no tiene costo. O sea, es gratis para el delincuente, porque lo más probable es que con toda esta justicia garantista salga libre. Y ya aquí nos pasamos a un tema siguiente, que es la libertad de este sicario, ¿no es cierto? Que en realidad uno dice, ya, ¿cómo lo pueden haber dejado libre? ¿Ah? ¿Cómo Gendarmería, digamos, sabiendo que era el líder de una banda de crimen organizado importante, lo dejó salir? ¿Cómo la jueza dice que firmó, no firmó, que etcétera, etcétera? Entonces también tú ves que el narcotráfico y la delincuencia está invadiendo todas las instituciones. Y lo peor, que está invadiendo, digamos, las Fuerzas Armadas, que es la última reserva moral que tiene el país. Entonces, tenemos el Poder Judicial, Gendarmería, las instituciones, Servicio de Impuestos Internos, etcétera, etcétera, todo está mal. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que esta cuestión de la delincuencia, hay que, yo visualizo que este tema, como se ha venido presentando en algunos programas políticos, en algunos programas de candidatos, me ha tocado escuchar los esbozos de algún programa de candidatos, y lo primero que hay que hacer es que hay que parar la inmigración ilegal. O sea, cerrar la frontera, ya, ya está bueno, está bueno. No, no más. Y hay que cerrarla y hay que ponerle también algunas medidas coercitivas a los países vecinos, especialmente a Bolivia, que es el país más complejo para devolver a la gente que entra por ahí, porque curiosamente no entran por Perú, entran por Bolivia, pero no acepta Bolivia que le devolvamos a la gente que viene ahí ilegalmente. Bueno, si Bolivia no acepta, tendremos que cerrarle el puerto, tendremos que ponerle algún grado de presión para que Bolivia también haga un esfuerzo por evitar que entre gente a nuestro país que viene ilegalmente. Luego tenemos que sacar a los que han entrado en forma ilegal y vinieron a delinquir. El que no aporta se deporta, decían por ahí. Me parece que eso es importante. Los inmigrantes legales, los inmigrantes que están regularizados en Chile, son un aporte para nuestra nación. Por lo tanto, ellos son bienvenidos y creo que ellos son los más interesados en ponerle punto final
a este tema de la inmigración ilegal, porque esos, los que vienen entrando ahora ilegalmente, muchos de ellos son delincuentes y que vienen, que son de la misma nacionalidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado y los venezolanos aquí, los venezolanos allá, y al final van tendiendo un manto de criminalidad sobre el pueblo venezolano y en circunstancias que los criminales son un porcentaje, sí, muy duros además como criminales, pero hay otros venezolanos que están trabajando honestamente y están siendo un aporte para el país. Entonces a ellos también tenemos que acogerlos, pero a los criminales, a los que son ilegales, que regresen. No, no los necesitamos acá. Eso es lo primero, creo yo, que debemos hacer. Lo segundo, en este programa que me encantaría que se hiciera, que alguien lo tomara, es que tenemos que construir cárceles porque parece ser que ya nadie manda a la cárcel a ningún inculpado, a ningún, no mandan preso a nadie, porque no caben en las cárceles. Están sobrepobladas y nadie quiere, ninguna comuna quiere que construyan una cárcel nueva, porque ¿cómo nos traen a los presos para acá? Entonces, no, esto tenemos que cerrar este capítulo y también sacar de esta idea de construcción de cárceles que la cárcel tiene, los presos que están en esa cárcel tienen que estar dentro del hábitat donde vive para que la familia pueda ir a verlo. Compadre, si uno comete un delito y cae preso, porque la familia tiene que tener ese privilegio, ese beneficio de poder ir a verlo. Sabéis que si se va a Chuchunco o donde sea, está aislado, va a estar aislado y no tiene visitas familiares y no tiene, no, po. Si los que cometen delitos contra el resto de la sociedad, pucha, no podemos seguirle dando beneficios. Vamos a seguir con esta laxitud, que no podemos construir cárceles porque nadie las quiere alrededor, que no podemos construir cárceles, bueno, se pueden ir muy lejos para que la visita de la familia se pueda materializar. En fin, varias otras cosas de de buena crianza que tenemos con los delincuentes y ellos no tienen ninguna actitud de buena crianza con el resto de nosotros. Entonces, estas cosas en este plan de avance, por cierto, reforzar nuestras policías, no podemos tener un déficit de 35.000 carabineros. Algo está pasando que no estamos haciendo bien. Eso tenemos que corregirlo, subsanarlo y tener mayor fiscalización. Es la única forma que se me parece a mí de que la autoridad puede ser recuperada. Votemos Sí, bien en noviembre. a esos 35.000 carabineros que tú dices, Francisco, además agrégale los que están con licencia. O sea, en realidad el déficit es mayor porque el carabinero, digamos, ante este estrés, digamos, ante la delincuencia, en que corre mucho riesgo su vida, se dan de baja, se dan de baja, se van con licencia. Así que hay un déficit importante. Pero interesante lo que tú dices y yo creo que gran parte de la población está de acuerdo de que la migración ilegal hay que pararla de frente. O sea, la persona que viene entrando por pasos no habilitados, por pasos por el Chan, etcétera, llega hasta ahí nomás y no entra al país. Y si Bolivia no lo quiere devolver, bueno, no lo quiere aceptar, se quedará ahí en el limbo dando vueltas, pero no entra al país, porque el país no tiene capacidad para recibirlo, porque es tanta la gente que ha entrado que se han conformado todos estos rucos que le llaman, ¿no es cierto? Sobre todo en Iquique, digamos, bueno, en Santiago, las plataformas centrales, los bandejones centrales, llenos de carpa, de gente porque no tiene dónde vivir y no hay elementos sanitarios, etcétera, y ahí nace la delincuencia, nace la droga, nace todo. Pero tenemos un problema muy grave y tal como tú dices, faltan cárceles. Yo siempre había propuesto, digamos, y tenía en la mente de que el presidio debería estar ahí en la isla Alejandro Selkis, que es una isla que está 90 millas más al este de Juan Fernández. ¿Ah? Es una isla bastante grande, con agua, con una cantidad de cabritos, que deben haber por lo menos unos 8.000, 9.000, 10.000 cabritos dando vuelta por la isla. Hay agua, hay lugares, y se manda toda la gente para allá, pues se le entregan, qué sé yo, herramientas para que armen sus casitas, sus cosas, y ahí vamos acumulando estos delincuentes, pues. Entonces, yo creo que, bueno, piensa tú que Alcatraz, que yo he estado de visita, no vayan a pensar que estuve en Alcatraz, sino que estuve de visita, he estado varias veces.
Alcatraz es una roca que está en el centro de la bahía de San Francisco. Y los delincuentes, en realidad, que iban ahí, no tenían el derecho de visita este que se pretende aquí en Chile. ¿Ah? Era muy, muy difícil ir a visitar a un reo, a una persona, y con normas muy estrictas. ¿Ah? Y bueno, Alcatraz lo cerraron porque es una roca, realmente es una roca que está en el centro de la bahía de San Francisco, que no tiene agua, no tiene recursos, entonces era muy caro mantenerla funcionando. Y finalmente por eso la cerraron, porque era muy caro para el país, que creo que Trump la quiere reactivar y la cárcel está impecable, ¿eh? Está tan como la dejaron cuando se cerró, digamos, todo funcionando, todo, digamos, el día de mañana también ocúpese y se ocupa, o sea, no hay ningún Y es un problema. atractivo turístico hoy día. Y hoy día es un atractivo turístico, tú tienes que sacar, digamos, entradas por internet con bastante anticipación para poder ir a visitarla. En realidad, no, o sea, hay ferry, digamos, cada 20 minutos, cada 15 minutos, pero es tanta la cantidad de gente que va, de que tienes que sacar tu pasaje con bastante anticipación. Y un atractivo turístico, porque es interesante conocer la otra. Pero no nos vayamos de Chile, volvamos aquí a la delincuencia. Y el tema que tenemos es que nuestro Es Poder que, Judicial, ¿sí? es que ahí hay un punto, Daniel, que tú lo planteabas muy bien y me parece que es importante aprovechar este desarrollo tecnológico que existe hoy día para que las visitas puedan ser virtuales. Oye, Bueno, hoy día una buena cabina, una buena pantalla y el reo puede conversar con su familia y todo, pero, pero es que estamos atrapados en una decisión de qué es lo que hacemos, cómo construimos cárceles si nadie las quiere. Y ya nadie los mete preso a nadie porque no hay dónde meterlo. Entonces, yo creo que aquí estamos en un loop que es necesario resolver, Daniel, dale nomás. sí, bueno, pero bueno, ahí la solución, Isla Alejandro Selkis, 90 millas al este de Juan Fernández. Ahí vayan para allá y uno los Starlink, deja ahí nomás. Los deja ahí, claro, los deja ahí nomás, pues ahí que digan cuánta cuestión, etcétera, y habrá una patrulla naval o una patrulla aérea que esté con cierta frecuencia de tiempo, dándose una vuelta desde el aire por mar, a ver cómo andan las cosas. Y se le llevarán los víveres, digamos, todos los meses, una cantidad de víveres. Bueno, y podrán cultivar, podrán trabajar y hacer producir la tierra que está ahí. Como te decía yo, hay, no sé, hoy día deben haber más de 10.000 cabritos dando vueltas por las quebradas de la isla, y yo solo vi, así que, digamos, no es que me lo contaron, estuve ahí y volé en helicóptero alrededor de la isla y era impresionante la cantidad de cabritos que había, que incluso los pobladores que a la isla de más afuera van en un cierto periodo del año para el asunto de la langosta. Y yo le decía, oye, ¿puedo cazar algunos cabritos, digamos, para hacer un asado? No, mejor, mátenlos todos, porque nos tienen enfermos estos cabritos. Bueno, pero, pero el asunto, hay que construir cárceles, pero también tenemos que mejorar el poder judicial. Yo sí. creo que ahí tenemos un problema también. No obstante, que hay jueces que son bien correctos, bien justos y bien apegados a la ley y son, pero también hay otros jueces que dejan mucho que desear. Y tenemos el caso de esta señora, la, la, ¿cómo le dicen? La Tuto Rodríguez, creo. La Tuto Rodríguez, así lo pusieron porque se queda dormida en la audiencia. Ahí estuve viendo un video que dejó libre a un sicario. Ahora dice que ella no lo dejó libre, le echan la culpa a Gendarmería, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar este asunto porque no hay una acuciosidad en el manejo de esta gente que es un peligro potente para la sociedad, que debería trabajarse con mucho cuidado, porque me llama la atención de que el gendarme que le estaba dando la libertad a este sicario, a este líder de una banda del crimen organizado, un criminal, digamos, muy potente, el gendarme, al ver debió haber confirmado, ¿ah? Oye, a ver, este hombre lo están dando la libertad. A ver, vamos a confirmar. Teléfono, oye, ¿está bien esto? Quizás no habría salido libre. Y hoy día, y esto se vino a saber creo que 4 o 5 días después de que lo soltaron, ¿ah? Ahí se dieron a dar cuenta que soltaba al líder, digamos, de este grupo de crimen organizado, y seguramente ya no debe estar en Chile. Y seguramente en alguna Pero parte no del hubo mundo. error, ¿ah? ¿Mm? ¿Cómo? No hubo error. Lo que, lo que indica Gendarmería es que a este sicario lo estaban esperando afuera, vieron los videos posteriores. Había un desencuentro muy fuerte entre Gendarmería y el Poder Judicial.
porque la jueza dice que no, que le hackearon la firma y todo. No, el documento de libertad para el sicario es legal, está bien realizado. Llegó por los canales formales a Gendarmería. Eso es lo que indica Gendarmería. Por lo tanto, no hay error, no hay hackeo, no hay nada. La orden se dio como correspondía. Y al sicario lo estaban esperando afuera. O sea, este tema estaba organizado. Fue, no fue algo fortuito. No fue una cosa que nos equivocamos y sabéis que se me pasó. No. Esto estaba organizado, la jueza sí firmó el tema, se dio cuenta, no se dio cuenta, lo hizo a propósito, lo hizo en forma inocente, lo desconozco. Eso ella lo sabrá, pero de verdad que el desencuentro que hay entre el Poder Judicial y Gendarmería es tremendo, es muy grande. Y por cierto que en esto la misma jueza, la señora Tuto, como le dices tú, la Tuto Rodríguez, Tuto Rodríguez creo que le la pusieron. jueza liberó a otro tipo muy del crimen organizado que amenazó a la diputada Camila Musante. La diputada Camila Musante que presentó un proyecto de mayor control sobre el tema del crimen organizado fue amenazada directamente por este señor del crimen organizado. Lo tomaron detenido y la jueza lo liberó inmediatamente. Entonces, la diputada estaba indignada. Oye, ¿sabes que aquí amenazan la vida de un parlamentario y viene el tribunal y lo manda libre de inmediato? Y después manda libre al sicario, un tipo que había sido condenado por el asesinato de otra persona. Entonces, no había mucha claridad, no hay mucha explicación de por qué dicen que fue un error, que fue un hackeo, que fue aquí. No, las cosas están turbias. La verdad es que no hay claridad para nada. Eso me parece a mí que la justicia también tiene que dar su aporte. Y la justicia, la presidenta subrogante, la ministra Chevesich, que ha tenido para mí una destacadísima trayectoria, ella ordenó ciertas acciones y se reunió con la policía y se reunió con bastantes actores en este escenario. Pero me parece curioso que la ministra Sevechis en este inicio de la investigación le pida a la Asociación de Magistrados que le dé su opinión sobre los problemas que tienen los magistrados en el proceso de notificaciones y todo este proceso judicial. Mm. Perdón, la Asociación de Magistrados es una asociación gremial. No es una institución que tenga que ver, que Jurídica, esté dentro de la delante. jerarquía. Mm. Entonces, ¿qué van a decir ellos? Obviamente que van a ir a defender a la jueza. O esto fue pensando en me voy a ganar estos aliados para que defiendamos corporativamente a los jueces. No, en la institución, la Corte Suprema, tiene mecanismos como para poder pedir a alguien que esté dentro de la jerarquía que le dé el punto de vista que corresponde. Pero si le pedimos al sindicato, le pedimos al gremio que opine sobre esto, no, ¿a dónde, pues? Claro, bueno, lo que yo quería decirte que el asunto de la libertad de este señor sicario, que lo estaban esperando afuera, indudablemente que se cae todo, pues en realidad que hubo error, que no hubo error, etcétera, digamos, se lo estaban esperando porque estaba todo planificado, planeado y cuánta cuestión, etcétera. Entonces, como dice el Chapulín Colorado, ¿quién nos podrá defender, verdad? Es, Estamos, digamos, con una corrupción metida, digamos, en todas partes, pues, o sea, y qué sé yo, sí, del director del Servicio de Impuestos Internos, el Poder Judicial, bueno, aquí seguimos las fundaciones, ¿no es cierto? El caso Monsalve, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué podemos hacer? No sé qué podemos hacer. Por eso, tal como tú dices, Francisco, usted, señor auditor, que nos está escuchando con atención, usted que está sufriendo todas estas desgracias, digamos, del gobierno, de este muy mal gobierno, porque en realidad ha sido un pésimo gobierno, con gente que no tiene las capacidades, que no tiene las competencias, que no tiene los conocimientos, sino que solamente son amigos de el presidente de la República, nos tiene en esta situación. Usted en la próxima elección piense bien por quién tiene que votar.
o la señora Jara, que es la que ha sonado más en este momento, o por algún otro candidato. Bueno, seguramente en los próximos programas y en los próximos meses vamos a ir hablando respecto de las elecciones, cuando ya estemos más ya en la recta final, al camino de noviembre. Bueno, nos queda un minuto, Francisco, para despedirnos de nuestros auditores. Bueno, estimados auditores, fue un agrado poder estar con ustedes una vez más. Esperamos verlos, más que verlos, estar con ustedes a través de la frecuencia radial en la radio Portales, la primera de Chile, el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Francisco, con la saludo de nuestro compañero de panel. Nos despedimos también y nos estaríamos viendo entonces, si Dios quiere, el próximo viernes a las 19 horas aquí en la radio Portales.